Imaginen la escena por un momento. 40 días. No es una metáfora. Son 960 horas. Un tiempo en el que el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo. Los músculos se atrofian, la grasa se quema, los órganos entran en estado de emergencia. El dolor del hambre deja de ser una molestia y se convierte en un fuego que lo consume todo por dentro. La piel se agrieta por la deshidratación, la lengua se siente como un trozo de madera. El sol del desierto de Judea golpea sin piedad de día, y el frío helado de la noche cala hasta los huesos. El aislamiento es total. No hay voces, solo el silbido del viento y tus propios pensamientos que, en ese estado, se vuelven confusos, delirantes, obsesivos. Es aquí, en este escenario de máxima debilidad, donde el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús tuvo hambre. Una frase de una simpleza brutal. En este estado, la voluntad se rompe. La supervivencia es lo único que importa. Y justo ahí, cuando su humanidad está expuesta en toda su crudeza, el tentador se acerca. No con cuernos y un tridente, sino con la lógica más aplastante. Ve las piedras, redondas, lisas, con la forma de pequeños panes. Y le lanza la tentación, que no suena a ataque, sino a una sugerencia casi razonable, casi compasiva. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Piénsenlo bien. No le pide que destruya, sino que cree. No es un acto de vanidad para las masas, sino un acto privado para saciar una necesidad desesperada y legítima. Le está diciendo, usa tu poder para ti. Sálvate. Sobrevive. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿No deberías estar por encima de este sufrimiento tan humano? La lógica es perfecta. El momento, inmejorable. La oferta parece imposible de rechazar. Cualquiera habría cedido. Pero Jesús no lo hizo. Y su respuesta cambiaría para siempre nuestra idea de lo que significa ser fuerte. Si este mensaje te ha fortalecido y te ha dado una nueva herramienta para tus batallas, suscríbete a este canal para recibir más contenido que alimenta el alma. Dale a me gusta si crees que esta verdad necesita ser escuchada. Lo más importante, comparte este vídeo con alguien que pueda estar atravesando su propio desierto ahora mismo. A veces, una sola frase, una sola verdad, puede ser el maná que alguien necesita para seguir adelante. 1. La afirmación divina en el Jordán. Para comprender la verdadera dimensión del enfrentamiento en el desierto, para sentir el peso y la gloria de la victoria de Jesús, debemos retroceder no solo 40 días, sino al momento exacto que lo precede, a una escena que no podría ser más opuesta. La historia de esta batalla no comienza en la aridez de la arena y la roca, sino en la plenitud del agua viva del río Jordán. Es allí donde Jesús, en un acto de humildad que desconcierta al propio Juan el Bautista, se somete al bautismo, un rito de arrepentimiento para pecadores, aunque él no tenía pecado. Este acto de solidaridad con la humanidad caída marca el inicio solemne y público de su ministerio. Y justo en ese instante, en el momento en que emerge del agua, ocurre un evento de proporciones cósmicas, una teofanía que rasga el velo entre el cielo y la tierra. Los cielos se abren de par en par, una imagen que evoca la intervención directa y poderosa de Dios en la historia humana. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, desciende sobre él de una manera visible y tangible, en la forma simbólica de una paloma, un emblema de paz, pureza y un nuevo comienzo. Pero el clímax de esta coronación celestial es el sonido. Una voz, inconfundible, retumba desde la inmensidad de la eternidad. No es un ángel, no es un profeta, es la voz del Padre mismo, el Creador del universo, que pronuncia una declaración que es a la vez un decreto de identidad, una unción de poder y una expresión de amor infinito. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pensemos en la profundidad insondable de estas palabras. Este es mi Hijo. No un siervo, no un profeta más en una larga línea, sino el Hijo, único en su esencia y relación. Amado. No es un amor genérico por la creación, sino un afecto profundo, personal, eterno y sin reservas. En quien tengo complacencia. Es un sello de aprobación divina absoluta. Es la declaración del Padre de que la persona, el carácter y la misión de su Hijo le traen un gozo y una satisfacción infinitos. Este es el punto más alto imaginable,
la afirmación definitiva de su identidad y propósito. Es su graduación celestial, el momento en que su filiación divina es proclamada ante el mundo. Uno esperaría, lógicamente, que el siguiente capítulo fuera una marcha triunfal, el comienzo inmediato de milagros espectaculares, de predicaciones ante multitudes asombradas, de la manifestación gloriosa de su reino. La afirmación ha sido dada, la identidad ha sido sellada, el poder ha sido manifestado. El camino parece claro y directo hacia la gloria. Sin embargo, lo que sucede a continuación es profundamente desconcertante y rompe toda lógica humana, enseñándonos desde el principio que los caminos de Dios no son nuestros caminos. El momento de la mayor afirmación espiritual se convertirá en el preludio inmediato de la mayor prueba imaginable. La voz del Padre apenas se ha desvanecido en el aire, y ya el escenario está siendo preparado para una voz muy diferente, una voz sibilante que cuestionará precisamente lo que el cielo acaba de declarar con tanta certeza. Este contraste radical es la primera clave para entender la naturaleza de la batalla espiritual que está a punto de librarse. 2. El desierto deliberado, una cita divina. Justo después de la experiencia cumbre en el Jordán, después de que la voz del Padre lo declarara su Hijo amado y el Espíritu descendiera sobre él, el Evangelio de Mateo nos presenta una de las frases más contraintuitivas y teológicamente cargadas de toda la narrativa. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Detengámonos y desmembremos esta frase, porque lo cambia todo. No dice que Jesús vagó y se perdió. No dice que el diablo le tendió una emboscada por sorpresa. No dice que fue un desafortunado desvío en su camino hacia el ministerio. Dice, inequívocamente, que fue llevado por el Espíritu. El mismo Espíritu Santo que acababa de ungirlo públicamente en el Jordán, el mismo Espíritu que descendió como paloma en un acto de afirmación divina, es ahora el agente que lo conduce activamente, deliberadamente, hacia el lugar de la prueba. El desierto no es un accidente en el plan divino, es el siguiente paso necesario y esencial. Es una cita concertada, un campo de entrenamiento divinamente asignado, un movimiento estratégico orquestado por el propio cielo. Esto puede parecer paradójico. ¿Por qué el Espíritu Santo llevaría a Jesús a un lugar de sufrimiento y tentación? La epístola de Santiago nos da una clave crucial al recordarnos que Dios mismo no tienta a nadie en el sentido de incitarlo al mal, pero sí diseña y permite pruebas para forjar, purificar y validar la fe. La prueba de Jesús, el Hijo amado, sería la más intensa y fundamental de toda la historia humana, el prototipo de toda lucha espiritual. La afirmación en el Jordán no fue el final de la preparación, sino el comienzo. La identidad proclamada, este es mi Hijo, ahora debe ser probada y vivida en las condiciones más duras imaginables. El desierto, en toda la narrativa bíblica, nunca es simplemente un lugar geográfico de arena y rocas. Es un crisol simbólico, un espacio sagrado de prueba, transformación y encuentro. Es el lugar donde Israel, el hijo colectivo de Dios, vagó durante 40 años, no solo como castigo, sino para aprender una lección vital, la dependencia absoluta de Dios para su sustento diario. Es el lugar donde grandes profetas como Moisés y Elías huyeron, no para escapar de Dios, sino para encontrarse con Él en el silencio más puro, lejos de las distracciones y los ídolos del mundo. El desierto es el gran ecualizador. Es el lugar que te despoja de todo lo que no es esencial. Te quita tus seguridades, tus comodidades, tus redes de apoyo, tus rutinas y tus distracciones. En la soledad y la aridez del desierto, las ilusiones se desvanecen como un espejismo y te quedas cara a cara con la versión más cruda de ti mismo, en última instancia, con la realidad ineludible de Dios. Te obliga a confrontar la pregunta más importante que un ser humano puede enfrentar: ¿de qué vives realmente? ¿Cuál es tu verdadera fuente de sustento, tu verdadera fuente de fortaleza, tu verdadera identidad? Por lo tanto, este no era un simple retiro espiritual para Jesús. Era un campo de combate divinamente asignado para la batalla más importante de la historia de la salvación. El cielo mismo lo llevó allí para demostrar que la identidad que le fue dada no era solo un título, sino una realidad vivida en obediencia. 3. La fisiología de la agonía, el colapso del cuerpo. Los 40 días y 40 noches de ayuno no son un número poético ni una cifra al azar.
Son un eco deliberado y profundo de los 40 años de Israel en el desierto del Sinaí y de los 40 días que Moisés pasó en la montaña en presencia de Dios. Es un periodo de preparación espiritual intensiva, pero este periodo tiene un costo físico absolutamente devastador y brutal. Para comprender la magnitud de la prueba que enfrentó Jesús, debemos descender por un momento del lenguaje elevado de la teología al lenguaje crudo y visceral de la fisiología y la biología humana. Debemos imaginar, con un realismo casi clínico, lo que un ayuno tan prolongado le hace a un cuerpo humano. Durante los primeros días, el cuerpo consume las reservas de glucógeno, el azúcar almacenado en el hígado y los músculos. En esta fase, el hambre es una sensación aguda, casi insoportable, una demanda constante, primaria y voraz del cerebro que grita por energía. Los dolores de cabeza, la irritabilidad y una sensación de vacío que lo consume todo son la norma. Luego, una vez que el glucógeno se agota por completo, el cuerpo, en su infinita sabiduría para la supervivencia, entra en un estado metabólico de emergencia conocido como cetosis. Comienza a quemar las reservas de grasa almacenadas como su principal fuente de energía. La energía física cae en picado. Cada movimiento, cada pensamiento, se convierte en un esfuerzo monumental. La sensación aguda de hambre puede disminuir paradójicamente, pero es reemplazada por una debilidad profunda, una fragilidad y una letargia abrumadoras que invaden cada fibra del ser. Pero la prueba no termina ahí. Después de varias semanas, cuando las reservas de grasa también comienzan a agotarse peligrosamente, el cuerpo humano entra en el modo de supervivencia más desesperado y terrible. Comienza a consumir las proteínas de sus propios tejidos para mantenerse con vida. Es un estado de autocanibalismo. El cuerpo empieza a devorarse a sí mismo. Los músculos, incluidos los músculos vitales como el diafragma y el corazón, comienzan a atrofiarse, a debilitarse, a encogerse. Los órganos vitales, como los riñones y el hígado, entran en un estado de emergencia, funcionando al mínimo indispensable para no colapsar. La piel, privada de nutrientes y sufriendo una deshidratación severa por el sol implacable del desierto de Judea, se vuelve seca, delgada como el papel y agrietada. La boca se siente pastosa, la lengua se hincha y se siente como un trozo de madera seca, dificultando el habla. El sol abrasador durante el día extrae la poca humedad que queda en el cuerpo, mientras que las noches traen un frío glacial que penetra hasta los huesos, sin apenas grasa corporal que sirva como aislante térmico. Cada célula, cada nervio, cada fibra del cuerpo grita un único y obsesivo mensaje: supervivencia. Es una sinfonía de dolor y debilidad. Es la experiencia humana llevada al límite absoluto de su resistencia física. No es una prueba teórica, es una tortura biológica real, hora tras hora, día tras día, durante 960 horas. Es en este estado de colapso físico total, en el punto más bajo de la resistencia humana, que la batalla está a punto de comenzar. 4. La psicología del colapso, la erosión de la voluntad. El tormento de los 40 días no fue meramente físico, fue una guerra librada en el campo de batalla de la mente, un asalto psicológico de una severidad inimaginable. La falta extrema y prolongada de nutrientes afecta directamente la función cerebral, el centro de nuestra conciencia, nuestra razón y nuestra voluntad. El pensamiento claro y racional, esa capacidad que nos define como humanos, se convierte en una hazaña casi imposible. La confusión mental se instala como una niebla densa, haciendo que la línea entre la realidad y la ilusión se vuelva borrosa. La desorientación es común, el sentido del tiempo y del espacio se distorsiona. Las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, son efectos secundarios bien documentados de la inanición prolongada, mientras la mente, desesperada por estímulos, comienza a crear los suyos propios. En este estado, el aislamiento total del desierto se magnifica. No hay voces humanas que ofrezcan consuelo o perspectiva. Solo existe el silbido incesante del viento, un sonido que puede volverse enloquecedor, y el eco ensordecedor de los propios pensamientos. Pensamientos que, bajo tal estrés, se vuelven confusos, delirantes y, sobre todo, obsesivos. La mente se aferra a una única idea, a un único deseo que lo consume todo: comida. La imagen del pan, el olor del agua, el recuerdo de una comida, se convierten en fantasmas que torturan la conciencia día y noche.
En este estado de agonía mental, la voluntad, esa fuerza interior que nos permite tomar decisiones basadas en principios y no solo en instintos, se erosiona con cada hora que pasa. La capacidad para resistir un impulso, para elegir el camino difícil sobre el fácil, se debilita hasta casi desaparecer. La supervivencia se convierte en el único instinto coherente, la única lógica que queda en una mente nublada por el dolor y la privación. Cada célula del cuerpo y cada circuito neuronal del cerebro conspiran para gritar un único y unificado mensaje: haz lo que sea necesario para sobrevivir. Hazlo ahora. La distinción entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, se vuelve un lujo intelectual que el cuerpo y la mente en estado de emergencia sienten que no pueden permitirse. Es precisamente en este momento calculado, en este estado de colapso físico total y vulnerabilidad mental extrema, en el punto más bajo de su resistencia humana, cuando el evangelista Mateo utiliza esa frase de una simplicidad brutal y escalofriante: y tuvo hambre. Esta frase no es una simple descripción poética, es la culminación de 960 horas de tortura autoimpuesta por obediencia a la guía del Espíritu. Es la señal inequívoca de que su humanidad ha sido llevada al límite absoluto, al punto de ruptura. Y es aquí, en este escenario de debilidad máxima, donde la batalla comienza. El tentador, con una sincronización perfecta y maliciosa, no aparece cuando Jesús está fuerte y recién ungido en el Jordán. Aparece cuando está en su punto más frágil, cuando su humanidad está completamente expuesta, gritando por alivio y vulnerable a la sugerencia más simple y lógica. 5. El cebo deceptivamente simple, piedras como pan. Justo en el momento de máximo agotamiento físico y mental, cuando la humanidad de Jesús está expuesta en toda su crudeza y vulnerabilidad, el tentador se acerca. Su llegada no es con el estruendo de un demonio, sino con el sigilo de una serpiente. Su propuesta no suena a un ataque frontal, sino a una sugerencia casi razonable, casi compasiva, susurrada en la soledad del desierto. El escenario está perfectamente preparado. Jesús, consumido por el hambre, está rodeado por el paisaje del desierto de Judea, un lugar lleno de piedras calizas, redondas y lisas, que por su forma y color bajo el sol abrasador, se asemejan a pequeños panes. La imagen es una cruel ironía, un recordatorio constante de lo que su cuerpo anhela desesperadamente. Es una tortura visual que se suma a su agonía interna. Y es sobre esta imagen que el tentador construye su asalto. Él no le pide a Jesús que destruya el mundo, que convoque legiones de ángeles para la guerra o que se proclame rey en Jerusalén. La tentación es mucho más sutil, mucho más personal, por lo tanto, mucho más peligrosa. Le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pensemos en la brillantez malévola de esta propuesta. En la superficie, parece casi inofensiva. No le pide que haga daño a nadie. Le pide que cree, que transforme, que traiga sustento de la nada. No es un acto de vanidad que busca la aclamación de las masas, es un acto privado, que se realizaría en la soledad del desierto, destinado únicamente a saciar una necesidad desesperada y, en sí misma, perfectamente legítima. El hambre no es un pecado. Desear comer cuando se está muriendo de inanición no es un pecado. El tentador no le está ofreciendo algo intrínsecamente malo, como la riqueza obtenida a través del robo o el poder a través del asesinato. Le está ofreciendo comida. Le está ofreciendo alivio. Le está proponiendo usar un poder sobrenatural, que legítimamente posee, para resolver un problema humano fundamental y urgente. ¿Qué podría haber de malo en ello? Es la lógica de la supervivencia, la lógica de lo inmediato. La sugerencia está diseñada para sonar como sentido común. Es esa voz que todos hemos escuchado en nuestros propios desiertos, la que nos dice: no sufras innecesariamente. Tienes los medios para solucionar tu problema. Sé práctico. Cuida de ti mismo primero. Es una apelación directa y poderosa al instinto más básico de autopreservación, un instinto que en ese momento gritaba con una fuerza ensordecedora en cada célula del cuerpo de Jesús. El momento es inmejorable. La necesidad es real e innegable. La solución parece simple y lógica. La oferta parece, a primera vista, imposible de rechazar. Cualquier otra persona, en ese estado, habría cedido sin dudarlo. 6. El asalto a la identidad y la dependencia.
La primera tentación es una absoluta obra maestra de estrategia psicológica y espiritual, una cirugía precisa dirigida al corazón mismo de la identidad y la misión de Jesús. El veneno no está en la petición de pan, sino en la condición y la motivación detrás de ella. Analicemos las múltiples capas corrosivas contenidas en esta sugerencia aparentemente razonable. Primero, y de manera más fundamental, es un ataque directo y sutil a su identidad. La frase del tentador comienza con una condición, con una duda insidiosa: si eres. Es una provocación deliberada. Apenas 40 días antes, la voz del Padre resonó desde el cielo con una certeza absoluta, un decreto divino: tú eres mi Hijo amado. Ahora, una voz sibilante en la soledad y la debilidad del desierto susurra la pregunta contraria, la duda que lo envenena todo: ¿realmente lo eres? Si de verdad eres quien el cielo proclamó que eres, demuéstralo. Pruébalo. Busca plantar una semilla de duda en el momento de mayor vulnerabilidad. La implicación es cruelmente lógica. ¿Permitiría un padre verdaderamente amoroso que su hijo único y amado sufriera de esta manera tan inhumana? ¿No estaría un auténtico hijo de Dios por encima de una necesidad tan básica y animal como el hambre? Es una invitación a validar su identidad divina, no para el mundo como parte de su misión redentora, sino para sí mismo, para su propio alivio, para calmar una inseguridad que el propio tentador está tratando de crear. Es la tentación de usar el poder divino para calmar una duda humana. Segundo, la tentación apela, como hemos visto, a una necesidad no solo legítima, sino desesperada y vital. Pero al hacerlo, intenta redefinir la misión de Jesús. Le sugiere que su poder mesiánico, el poder que le fue dado para redimir a la humanidad, debe ser usado primero para su propio beneficio. Sálvate a ti mismo primero. Este sería un precedente terrible. Si su primer acto de poder milagroso fuera para satisfacerse a sí mismo, su ministerio entero estaría construido sobre una base de autoservicio en lugar de sacrificio. Y tercero, en el nivel teológico más profundo, esta es una tentación hacia la independencia de Dios Padre. En esencia, el mensaje del diablo es: toma el control. No esperes a que tu Padre actúe. No dependas de su providencia o de sus tiempos, que claramente te han llevado a este estado de sufrimiento. Usa tu propio poder, según tu propia voluntad, para satisfacer tu propia necesidad en tu propio tiempo. Sé autónomo. Toma las riendas de tu destino. Jesús mismo diría más tarde que su verdadera comida era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Pero aquí, el tentador le propone que su comida sea el producto de su propia voluntad, de su propio poder autodirigido. Sería un acto de autosuficiencia, el pecado original de Adán, en lugar de un acto de obediencia filial. El escenario está perfectamente montado para la caída. Una necesidad física insoportable, una justificación lógica impecable y un ataque de múltiples capas a su identidad, su misión y su relación de dependencia con el Padre. La pregunta flota en el aire seco del desierto. ¿Caerá en la trampa de lo razonable, de lo inmediato, de lo práctico? El destino de la humanidad parece contener la respiración. 7. El escudo de la humildad, escrito está. Ante una presión tan inmensa, una necesidad tan visceral y una lógica tan aplastante, podríamos esperar una respuesta igualmente espectacular por parte de Jesús. Tal vez un despliegue de poder divino, un rayo de luz celestial que desintegre al tentador y lo envíe de vuelta a las tinieblas. O quizás un complejo y largo debate teológico, una refutación filosófica que desmonte punto por punto el astuto argumento del enemigo. Pero Jesús no hace nada de eso. Se niega a jugar en el tablero que el diablo ha preparado para él. No entra a debatir los términos de la duda: ¿soy o no soy el Hijo de Dios? No se defiende de la acusación implícita de debilidad o de abandono por parte del Padre. En lugar de eso, hace algo infinitamente más poderoso y profundo, algo que redefine por completo las reglas del combate espiritual. Hay una pausa, un silencio cargado de significado en el vasto vacío del desierto. Y entonces, de sus labios secos y agrietados, con una voz que debía ser físicamente débil pero que resuena con una autoridad milenaria, surge la primera parte de la frase que lo cambia todo. La frase que derrota al diablo no con poder manifiesto, sino con una verdad sometida. Él responde: escrito está.
Detengámonos y analicemos la genialidad radical y la humildad abrumadora contenidas en estas dos simples palabras. Al comenzar su respuesta de esta manera, Jesús rechaza instantáneamente usar su propia autoridad divina como la base para su defensa. No dice, yo te digo que, ni como hijo de Dios, te ordeno que te calles, ni mi opinión como verbo encarnado es. No recurre a su poder personal, que es precisamente lo que el diablo quería que hiciera para satisfacer su hambre. En su lugar, se somete voluntaria, total y humildemente a una autoridad superior y externa a él mismo, las Sagradas Escrituras, la palabra revelada de su Padre. Se posiciona no como un Dios que impone su voluntad caprichosa, sino como el hombre perfectamente obediente, el siervo sufriente, que vive y respira bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es un acto de dependencia total y absoluta, la antítesis exacta de la autonomía y el autoservicio que el diablo le estaba proponiendo. Este gesto es de una importancia monumental. Jesús, siendo el Verbo hecho carne, la palabra viva de Dios en persona, elige apoyarse no en su propia divinidad inherente, sino en la palabra escrita. Al hacerlo, nos está enseñando a todos nosotros que la defensa fundamental contra el mal no reside en nuestra propia inteligencia, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra lógica o en nuestras credenciales espirituales. Reside en nuestra capacidad para conocer, creer y someternos a la verdad objetiva y eterna de Dios. El diablo siempre opera en el terreno de lo subjetivo, la duda, si eres, los sentimientos, el hambre, el deseo, el miedo, las opiniones personales y las justificaciones lógicas que se adaptan a nuestras necesidades. Jesús contrarresta este ataque en terreno movedizo plantando sus pies firmemente sobre la roca sólida e inamovible de la revelación divina. Él no argumenta, declara lo que ya ha sido dicho por una autoridad superior. No opina, cita la autoridad final. Con escrito está, Jesús se despoja de su poder divino para luchar como un hombre, usando la única arma que está disponible para cada uno de nosotros. Nos está entregando el manual de combate. Nos está mostrando que la victoria espiritual no es un acto de poder, sino un acto de sumisión a la verdad de Dios. Esta es la base, el fundamento de toda resistencia espiritual. Antes de poder pronunciar el resto de la frase, hay que poder decir escrito está. Es el reconocimiento de que no luchamos solos ni con nuestras propias ideas, sino amparados en la sabiduría y el poder de Dios mismo, tal como Él la ha revelado. 8. La redefinición de la vida, no solo de pan. Después de establecer el fundamento inamovible de su defensa en la autoridad de las Escrituras con las palabras escrito está, Jesús procede a lanzar el golpe de gracia, la segunda mitad de la frase que desarticula por completo la lógica del tentador y redefine la naturaleza misma de la existencia humana. De sus labios sale la revelación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración es una de las afirmaciones más profundas sobre la condición humana en toda la Biblia. En una sola oración, Jesús no solo rechaza la tentación que se le presenta, sino que corrige la premisa equivocada del tentador y establece una jerarquía de vida que resonará por toda la eternidad. Primero, con una maestría estratégica inigualable, rechaza la premisa fundamental sobre la que se basaba toda la conversación. El diablo había establecido el marco, el problema es el hambre física, la solución es el pan material. Jesús le responde, en efecto, estás diagnosticando mal la enfermedad. Estás mirando el problema equivocado, el problema superficial. Mi verdadera hambre, el hambre fundamental y más profunda de la existencia humana, no es de pan. Por lo tanto, mi verdadera vida no puede depender únicamente de la comida. Con estas palabras, establece una jerarquía de necesidades clara y radical. No niega la realidad del hambre física, sería absurdo y deshonesto hacerlo. Él siente el hambre más que nadie. Reconoce implícitamente que el cuerpo necesita pan para sobrevivir. Pero afirma con una fuerza inquebrantable que el alma, nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestro propósito y nuestra identidad, necesita algo infinitamente más importante, más fundamental y más sustentador, la palabra viva que sale de la boca de Dios. La vida real, la vida con V mayúscula, esa existencia llena de significado, propósito y comunión con el Creador, no se sostiene primariamente con lo material, sino con la conexión viva y la obediencia activa a Dios.
Satisfacer el hambre del cuerpo a costa de traicionar el hambre del alma, a costa de desobedecer la palabra de Dios, es una pésima transacción. Es una victoria pírrica que te deja el estómago lleno por un momento pero el espíritu vacío para la eternidad. Es elegir un alivio temporal y superficial sobre un sustento eterno y profundo. Segundo, esta frase es una declaración radical sobre nuestra verdadera fuente de vida. La palabra que sale de la boca de Dios no es meramente un texto antiguo o un conjunto de reglas morales estáticas. En el pensamiento hebreo, la palabra de Dios, el dabar, es una fuerza activa, creativa, dinámica y sustentadora. Es la misma palabra que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es la palabra que sostiene el universo en existencia en este mismo instante. Vivir de esa palabra significa vivir en una relación dinámica de escucha y obediencia a la voluntad activa de Dios en cada momento de nuestra vida. Significa entender que nuestra existencia depende, segundo a segundo, no de nuestra capacidad para producir nuestro propio pan, sino de la gracia sustentadora y la guía providencial de Dios. El diablo ofrecía un pan nacido de la voluntad propia y la autosuficiencia. Jesús afirma que la verdadera vida nace de la dependencia y la obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera cuestión, por tanto, nunca fue si Jesús podía o no convertir las piedras en pan. Esa habilidad era irrelevante. La verdadera pregunta no era sobre la capacidad, sino sobre la lealtad. No era sobre el poder, sino sobre el propósito. Esta frase es un manifiesto de la existencia humana. 9. El eco del maná, la lección histórica de Israel. La respuesta de Jesús en la aridez del desierto no fue una improvisación genial creada en el calor del momento. No fue un pensamiento original o una refutación filosófica desarrollada sobre la marcha. Era un arma precisa, afilada y probada a lo largo de la historia, sacada directamente del arsenal de la historia sagrada de su pueblo, Israel. Al citar la frase, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Jesús estaba apuntando con una precisión quirúrgica a un pasaje específico y profundamente cargado de significado, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Para comprender la fuerza devastadora de esta citación y por qué silenció al tentador, debemos viajar en el tiempo a ese momento fundacional en la historia de la salvación. La escena que describe el libro de Deuteronomio es sorprendentemente paralela a la de Jesús. Moisés, ya anciano, se encuentra en las llanuras de Moab, dirigiéndose al pueblo de Israel justo antes de que finalmente entren en la tierra prometida. Les está dando su gran discurso de despedida, un sermón que resume su historia y les recuerda las lecciones vitales aprendidas durante los 40 largos y arduos años que pasaron vagando por el desierto del Sinaí. No les recuerda esa experiencia para avergonzarlos o para que se regodeen en el sufrimiento pasado, sino para explicarles el porqué divino detrás de esa dura y prolongada prueba. El texto de Deuteronomio dice explícitamente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta conexión es la clave maestra para desbloquear todo el significado del enfrentamiento de Jesús. En su propio desierto y durante sus propios 40 días, Jesús se está identificando conscientemente con el pueblo de Israel. Se está posicionando a sí mismo como el nuevo Israel, el hijo fiel y obediente que va a tener éxito precisamente donde el antiguo Israel, el hijo colectivo de Dios, a menudo falló, se quejó y se rebeló. ¿Y cuál fue la lección fundamental del maná? El maná era un pan milagroso que aparecía cada mañana con el rocío. Era un regalo puro. Los israelitas no podían producirlo. No podían controlarlo. No podían almacenarlo para el día siguiente, se podría. Cada día, su supervivencia física dependía por completo de un acto soberano, diario y gratuito de la gracia y la palabra de Dios. El maná era pan, sí, pero su propósito más profundo no era simplemente llenar estómagos, era un ejercicio pedagógico para entrenar sus almas en la dependencia diaria. Les enseñaba, de la manera más tangible posible, que su vida no estaba en sus propias manos. Su obediencia a la palabra específica de Dios, recójanlo cada día,
solo lo suficiente para hoy, era la condición para recibir el pan. Por lo tanto, no vivían solo del pan físico, sino del acto de confiar y obedecer la palabra que se lo proporcionaba. Cuando Jesús cita esta frase, está trayendo toda esta profunda teología de la historia de Israel a su confrontación directa con Satanás. Le está diciendo, en esencia, esta lección no es nueva. Mi padre ya la enseñó durante 40 años en este mismo tipo de escenario. Sé que el hambre física es una herramienta pedagógica que Dios utiliza para enseñar una verdad espiritual mucho más profunda. Me estás tentando con un pan de autosuficiencia, pero mi padre me está enseñando dependencia, y esa lección es infinitamente más valiosa para mí y para toda la humanidad que un estómago lleno. Me estás ofreciendo el atajo que mi pueblo tantas veces quiso tomar, pero yo he venido a caminar la senda completa de la obediencia confiada, para cumplir lo que ellos no pudieron. Es una declaración de que él ha entendido la lección de la historia y no repetirá los errores del pasado. 10. El pináculo de la presunción, el asalto espiritual. La brillantez y la eficacia de la estrategia de defensa de Jesús, el principio inquebrantable de escrito está, no se agota en la primera confrontación. El tentador, habiendo fracasado estrepitosamente en su asalto a la necesidad física y al deseo de autosuficiencia, cambia de táctica de manera astuta. Si no puede hacer que Jesús desobedezca por necesidad, quizás pueda hacer que presuma de su espiritualidad. Eleva el nivel de la batalla del plano de lo físico al plano de lo espiritual, de la necesidad a la presunción. La segunda tentación nos transporta a un lugar de inmenso simbolismo religioso y nacional, el pináculo, el punto más alto del templo en Jerusalén. Este no era un lugar cualquiera. Era el corazón mismo de la vida de adoración de Israel, el lugar donde se creía que la presencia de Dios moraba de una manera especial. Estar en el punto más alto de este edificio sagrado era estar, simbólicamente, lo más cerca posible del cielo en la tierra. Desde allí, las multitudes en los patios de abajo parecerían pequeñas, creando un escenario perfecto para un espectáculo dramático. El tentador, habiendo sido derrotado con una cita de las Escrituras, ahora muestra su astucia suprema y su naturaleza perversa como el gran imitador y corruptor de la verdad. Él también decide usar las Escrituras como arma. Citará la palabra de Dios para tentar al Hijo de Dios. Le dice a Jesús, comenzando de nuevo con la misma duda punzante y venenosa, si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está. El diablo ha aprendido la forma, pero no el fondo, de la defensa de Jesús. Procede a citar directamente el Salmo 91, un hermoso y poderoso salmo sobre la protección divina incondicional para aquellos que confían y habitan en Dios. El tentador recita, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación es, en muchos sentidos, aún más insidiosa y retorcida que la primera. El ataque aquí es doble y extremadamente sutil. Primero, sigue atacando su identidad, si eres, pero esta vez lo desafía a demostrarla no a través de la autosatisfacción privada, sino a través de una exhibición pública y espectacular de fe. Ya no es usa tu poder para ti mismo, sino usa el poder de tu Padre para que todos lo vean. Segundo, y más peligrosamente, lo tienta a manipular a Dios. Es una invitación a forzar la mano del Padre, a poner a prueba su promesa de una manera egoísta, arrogante y presuntuosa. Sería un milagro para el espectáculo, un acto de vanidad espiritual diseñado para generar asombro instantáneo y validar su estatus mesiánico sin el largo y arduo camino del servicio. Es la tentación del atajo espiritual. En lugar de un largo y doloroso camino de obediencia silenciosa, servicio humilde y sufrimiento redentor, ¿por qué no un evento dramático y viral que convenza a todos de inmediato de quién eres? Es la tentación de buscar una señal dramática en lugar de caminar en fe humilde. Es la tentación de usar las promesas de Dios no como un colchón de confianza, sino como un trampolín para la arrogancia. 11. La sabiduría del equilibrio, no tentarás al Señor. Frente a esta nueva y retorcida forma de ataque, donde su propia arma, la Escritura, es usada en su contra, Jesús demuestra una sabiduría y un dominio espiritual aún más profundos. No cae en la trampa que le tiende el diablo. No se enzarza en un debate sobre la correcta exégesis del Salmo 91. No le dice,
estás citando fuera de contexto o estás omitiendo la parte que dice que esta protección es para los que habitan al abrigo del Altísimo, no para los que saltan de los tejados. Ese tipo de debate le daría legitimidad al enfoque del tentador. En cambio, Jesús modela un principio fundamental para la correcta interpretación y aplicación de la palabra de Dios. La Escritura debe ser interpretada por la Escritura. Con una sabiduría perfecta y una calma imperturbable, contrarresta una porción de la Escritura, que ha sido aislada y torcida, con otra porción de la Escritura que la equilibra, la contextualiza y la corrige. Su respuesta es tan precisa como la anterior, una vez más anclada en la misma autoridad. Responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, la respuesta es una obra maestra de precisión teológica y obediencia. Cita otro pasaje del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Este versículo no es una máxima filosófica abstracta, se refiere a un incidente histórico específico y vergonzoso en la historia de Israel, que tuvo lugar en un lugar llamado Masá, cuyo nombre significa prueba. Allí, en el desierto, los israelitas, muriendo de sed, se quejaron amargamente y exigieron a Moisés que Dios les diera una señal milagrosa, que les proveyera agua de una roca, no como una petición humilde, sino como una demanda para probar que Dios realmente estaba con ellos. Fue un acto de desconfianza desafiante, una exigencia arrogante, no un acto de fe. Estaban tentando a Dios, poniéndolo a prueba, exigiéndole que actuara según sus términos y su calendario para demostrar su valía. Al citar este versículo específico, Jesús traza una línea clara y fundamental entre la confianza y la presunción. La fe verdadera, la fe que honra a Dios, confía en la providencia y el carácter de Dios en medio de las pruebas que Él permite o diseña. La fe verdadera descansa en las promesas de Dios mientras camina por el valle, no salta del precipicio para obligar a Dios a cumplir su promesa. La presunción, en cambio, es la cara opuesta de la fe. Crea una prueba artificial, una crisis arrogante, para obligar a Dios a actuar según nuestros términos, para nuestro propio espectáculo y nuestra propia gloria. Es tratar a Dios no como un Padre soberano en quien se confía, sino como un genio cósmico al que se puede manipular con las palabras correctas. Con esta respuesta, Jesús no solo derrota la tentación, sino que nos enseña una lección vital. La palabra de Dios no es una colección de promesas aisladas que podemos reclamar y usar a nuestro antojo como cheques en blanco. Es un todo coherente, una revelación equilibrada que debe ser entendida en su conjunto y aplicada siempre con un espíritu de humildad, confianza y obediencia, no de arrogancia y manipulación. La misma estrategia, escrito está, ha triunfado de nuevo. 12. La corona sin la cruz, el ofrecimiento del poder. Después de haber fallado en el ámbito de la necesidad física y en el de la presunción espiritual, el diablo, en un acto de desesperación y audacia, lanza su ataque final. Es el más directo, el más descarado y, en muchos sentidos, el más seductor de todos. La tercera tentación es la culminación de su estrategia, el ofrecimiento del máximo premio que el mundo puede dar. Ya no hay sutilezas, ya no hay citas bíblicas torcidas. Es una oferta cruda de poder. La narrativa nos dice que el tentador lleva a Jesús a una montaña muy alta. Desde esa cumbre, en una visión sobrenatural que trasciende la geografía normal, le muestra en un instante panorámico todos los reinos del mundo y su gloria. Imaginen la visión, el poder militar y la ingeniería de Roma, la sabiduría filosófica y el arte de Atenas, la riqueza legendaria y el exotismo de Persia, la influencia de Egipto. Todo el esplendor, la autoridad, la influencia, la riqueza y el poder que la humanidad ha anhelado, por el que ha luchado y ha muerto desde el principio de los tiempos, se despliega ante sus ojos. Es el control total. Es el poder de acabar con la injusticia, de alimentar a los pobres, de establecer la paz, todo ello con un chasquido de dedos. Y la oferta que sigue a esta visión es tan simple en su formulación como monumental en su implicación. El diablo, como el príncipe de este mundo, reclama la autoridad sobre estos reinos y le dice a Jesús: todo esto te daré, todo este poder, toda esta gloria, si postrado me adoras. Esta es la tentación del poder absoluto, de la gloria terrenal, del éxito mundano en su máxima y más embriagadora expresión.
Es la más seductora y peligrosa de las ofertas porque, en cierto modo, el diablo le está ofreciendo a Jesús el mismo objetivo final de su misión, el reinado sobre todas las naciones, el establecimiento de su reino. Le está prometiendo el resultado final, el destino para el cual fue enviado por el Padre. Pero se lo ofrece a través de un atajo terrible, un atajo que evita el único camino por el que el verdadero reino puede venir, el camino del sufrimiento. Le está ofreciendo la corona, pero sin la cruz. Le ofrece el trono, pero sin las espinas. Le ofrece la gloria, pero sin el Getsemaní. Le ofrece el resultado final de la redención sin el proceso de la humillación, el dolor, el sacrificio y la muerte expiatoria en el Calvario. Solo pide a cambio un pequeño gesto, un acto momentáneo de compromiso, un simple cambio de lealtad, adorar a la fuente equivocada. Es la tentación de la eficacia por encima de la fidelidad. Es la voz pragmática que susurra en los oídos de todos los líderes, para que pasar por el camino largo, doloroso y humillante si puedes tener el resultado final ahora mismo, sin dolor y sin esfuerzo. ¿No es el resultado lo que realmente importa? Es la propuesta definitiva de lograr los fines de Dios utilizando los métodos del diablo, una alianza pragmática para un supuesto bien mayor. Es la tentación de cambiar la adoración por el poder. 13. El mandato innegociable, al Señor tu Dios adorarás. Ante la oferta más grandiosa y blasfema de todas, la respuesta de Jesús cambia de tono. Ya no hay una calma defensiva. La paciencia ha llegado a su fin. La sutileza ha sido reemplazada por un mandato directo, una orden contundente que no solo rechaza la oferta, sino que expulsa al tentador de su presencia. La respuesta de Jesús aquí es la más fuerte, la más enérgica y la más definitiva de las tres. Su voz resuena con la autoridad del rey legítimo que destierra a un usurpador de su corte. Ruge en el silencio de la montaña: vete, Satanás. Este no es un debate. No es una contraoferta. Es una orden de destierro, un acto de soberanía que pone fin a la conversación y a la prueba. Jesús, que hasta ahora había luchado humildemente como un hombre dependiente, ahora ejerce su autoridad divina inherente para expulsar al mal de su presencia. Pero incluso en este acto de poder, inmediatamente lo ancla, una vez más, en la base inamovible de la verdad revelada, demostrando que su poder siempre opera en perfecta armonía con la voluntad de su Padre. Continúa la frase, sellando su victoria con la misma arma que ha usado desde el principio, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Una vez más, y por última vez en esta confrontación, su defensa final está cimentada en la roca de escrito está, citando de nuevo el libro fundamental de Deuteronomio. Con esta frase, Jesús establece el principio fundamental e innegociable sobre el cual se construye toda la realidad espiritual y moral. La cuestión de la adoración no es secundaria, no es negociable, es la cuestión central de toda la existencia. No hay lugar para el compromiso. No se puede servir a dos señores. No se puede tener una lealtad dividida. La lealtad a Dios debe ser total, absoluta, exclusiva e indivisible. El poder, la gloria, los reinos de este mundo, el éxito, la influencia, la riqueza, todo es polvo y ceniza, todo es una ilusión pasajera, comparado con el deber y el privilegio primordial de adorar y servir únicamente al Creador del universo. Al rechazar el trono del mundo a cambio de un acto de falsa adoración, Jesús declara que la forma en que se llega al reino es tan importante como el reino mismo. Un reino obtenido a través de un compromiso con el mal ya no sería el reino de Dios. Declara que la obediencia al Padre, incluso si conduce a la cruz, es infinitamente más valiosa que todo el poder del mundo obtenido a través de la desobediencia. Con esta frase final, Jesús reafirma su identidad, no como un rey terrenal que busca poder, sino como el siervo obediente cuyo único propósito es glorificar a su Padre a través de una lealtad inquebrantable. La batalla ha terminado. El tentador ha sido derrotado y desterrado, no por un mero despliegue de fuerza, sino por una adhesión inquebrantable a la verdad de quién es Dios y a quién se le debe la adoración. 14. La síntesis de la lucha, un patrón para la humanidad. Al mirar las tres tentaciones en su conjunto, no vemos tres ataques aislados y aleatorios, sino un patrón claro, una estrategia integral que abarca la totalidad de la lucha humana contra el pecado.
Es una disección perfecta de las avenidas a través de las cuales la tentación asalta el corazón humano. La primera tentación, la de convertir las piedras en pan, fue un asalto a través de los deseos del cuerpo, las necesidades físicas y la lujuria de la carne. Representa la tentación de satisfacer nuestros apetitos legítimos de maneras ilegítimas o en momentos equivocados, poniendo nuestras necesidades físicas por encima de nuestra obediencia a Dios. Es la tentación del yo y sus demandas inmediatas. La segunda tentación, la de saltar desde el pináculo del templo, fue un asalto a través del orgullo espiritual, el deseo de validación y la vanagloria de la vida. Representa la tentación de buscar el aplauso de los hombres, de hacer un espectáculo de nuestra fe, de manipular a Dios para nuestra propia exaltación y de buscar atajos espirituales en lugar de un camino de humildad silenciosa. Es la tentación del ego y su sed de reconocimiento. La tercera tentación, la de adorar al diablo a cambio de los reinos del mundo, fue un asalto a través de la codicia del poder, la ambición mundana y la lujuria de los ojos. Representa la tentación de comprometer nuestra integridad y nuestra lealtad a Dios a cambio de éxito, influencia, riqueza o control en este mundo. Es la tentación de lograr fines aparentemente buenos a través de medios malvados. Deseos de la carne, orgullo de la vida y codicia de poder. Estas tres categorías fundamentales del pecado son el resumen de toda lucha espiritual. Y a cada una de ellas, a cada frente de batalla, Jesús opone la misma defensa inquebrantable y victoriosa, una sumisión humilde, inteligente y total a la palabra revelada de Dios. La frase que derrotó al diablo no fue, por tanto, una sola frase mágica. Fue el principio divino que animaba cada una de sus respuestas, el principio de escrito está. Esta es la revelación central de este pasaje. La victoria espiritual no se encuentra en nuestro propio poder, en nuestro ingenio, en nuestra lógica o en nuestra fuerza de voluntad. Nuestra voluntad se erosiona, nuestra lógica puede ser engañada y nuestra fuerza es finita. La victoria se encuentra en nuestra capacidad para desconfiar de nosotros mismos y confiar plenamente en una autoridad externa y superior, la palabra de Dios. La victoria reside en nuestra capacidad para conocerla, creerla, amarla y obedecerla como nuestra autoridad final y nuestra verdadera fuente de vida. Jesús, en el desierto, no solo derrotó a Satanás para sí mismo. Estaba forjando un camino, estableciendo un precedente y entregándonos el arma para nuestras propias batallas. Nos mostró que la forma de vencer al padre de la mentira es aferrándose a la roca de la verdad. Nos enseñó que en nuestros momentos de mayor debilidad, nuestra mayor fortaleza se encuentra no en nuestro interior, sino en la palabra eterna de Dios. La historia de la tentación en el desierto no es simplemente un relato antiguo y fascinante sobre un evento ocurrido hace 2 milenios. Es mucho más que eso. Es un manual de instrucciones para el alma humana. Es un mapa detallado y preciso para ayudarnos a navegar nuestros propios desiertos personales, esos lugares inevitables en la vida donde nos encontramos solos, a prueba, sintiendo un hambre profunda. Quizás nuestro desierto no sea de arena y rocas, y nuestra hambre no sea literalmente de pan. Pero todos conocemos el hambre de aceptación, el hambre de seguridad económica en un mundo incierto, el hambre de éxito profesional, el hambre de reconocimiento o simplemente el hambre de alivio del dolor físico o emocional. Todos conocemos la sensación de debilidad, de estar al límite, de sentir que nuestra voluntad se quiebra. Y en esos momentos de máxima vulnerabilidad, la misma voz sutil y lógica del tentador se acerca a nosotros, no con cuernos y tridente, sino con sugerencias que suenan perfectamente razonables. Nos ofrece atajos. Nos susurra, convierte estas piedras de un pequeño compromiso moral, de una mentira blanca, de una pequeña infidelidad, en el pan del alivio instantáneo que tanto necesitas. Haz esa pequeña concesión ética para asegurar ese trabajo. Adapta tu discurso para conseguir esa relación. Compromete un poco tus valores para obtener esa seguridad que anhelas. Las tentaciones modernas son exactamente las mismas de siempre, simplemente vestidas con ropa nueva y sofisticada. El materialismo que nos consume es la eterna tentación del pan. El ego desmedido y la búsqueda obsesiva de validación, de likes y de seguidores en las redes sociales, son la moderna tentación del pináculo del templo, un espectáculo de vanidad para el aplauso de las masas.
La ambición desmedida que nos lleva a comprometer nuestros principios y nuestra integridad por poder o influencia es la tentación de los reinos de este mundo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esto? ¿Intentamos razonar con la tentación usando nuestra propia lógica falible? ¿Nos apoyamos en nuestra frágil fuerza de voluntad? ¿O recurrimos a la misma estrategia victoriosa, humilde y poderosa de Jesús? La frase "no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" no es una fórmula mágica ni un encantamiento. Es una declaración de dependencia y una elección consciente de lealtad. Nos enseña la lección más importante de la vida espiritual: nuestra mayor y más profunda necesidad no es material, es espiritual. Nuestro verdadero y perdurable sustento no se encuentra en lo que podemos producir, ganar o lograr por nuestros propios medios, sino en nuestra conexión viva y obediente con nuestro Creador. La victoria de Jesús en el desierto no fue un milagro espectacular y ruidoso, fue la victoria silenciosa y profunda de la fidelidad, forjada en la debilidad de la carne pero sostenida por la fuerza inquebrantable de la verdad divina. Y la buena noticia es que esa misma victoria está al alcance de todos los que eligen, día a día, hacer de la palabra de Dios su verdadero alimento, su autoridad final y su fuente de vida. Por eso, te invito a reflexionar hoy, en la quietud de tu propio corazón. ¿Cuál es el pan que te está tentando en tu desierto actual? ¿Cuál es esa solución aparentemente fácil, ese atajo, que te aleja sutilmente de depender de Dios? ¿Y estás dispuesto a enfrentar esa tentación, no con tu propia fuerza, sino con la autoridad eterna y el poder sustentador de su palabra? Porque la misma arma que funcionó en el desierto de Judea hace 2 milenios sigue siendo igual de afilada y poderosa en el desierto de tu vida hoy. La pregunta crucial no es si la tentación vendrá a nosotros, porque vendrá. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder?